Decía entonces que vamos a compartir cada uno las entrevistas el resultado de las entrevistas que hicimos, que es lo mismo que compartieron en el foro, solamente para contarnos aquí cómo le fue, ¿verdad? Con la entrevista. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién se anima? Joaquín, sí. A ver. Joaquín. Ujú. Dale, Eli, dale, dale, dale. Él Ya, ok. iba. Ajá. Dale, dale. Bueno, pues no mucho que decir, pero para empezar de una vez, yo tengo el número de mi párroco, ¿verdad? En mi teléfono, y es bien Ujú. accesible cuando le preguntaba cosas, rápidamente me contesta, etcétera. Y yo pensé que fácil me iba a atender, y no. Tuve que Ujú. pasar por el filtro, ¿verdad? Esperar y la rogada para que me dieran la cita rápido y porque no iba a alcanzar tener la entrevista para el día que era 5 o Sí. 7, no me acuerdo. Entonces ya de ahí ya empieza a pensar uno de que mucha gente, eso que uno sirve en la parroquia y todo tiene esas trabas, no es tan fácil, ¿verdad? No se diga las demás gentes, ¿verdad? Que se arriman a veces a la parroquia y pues sí, uno entiende que todo tiene que tener un orden, ¿no? Y, y todo está así como muy establecido en cuanto a citas, en cuanto que llegan a solicitar algún sacramento y bueno, tantas cosas que se arrima la gente a solicitar, que ya no son propias de las actividades de la parroquia, sino meramente administrativas y, y pues cuesta, ¿verdad? No es tan fácil así como con él, porque hay, pues sí, uno ha tenido otros párrafos que son más relajados y posiblemente otro que tengo en mente me hubiera dicho, venite, sentate aquí, ¿verdad? Y Más hagamos. café. Tomamos un café. De hecho, Sí. ese día, bueno, son detalles que, digamos, uno por chineado, decimos en Costa Rica, quizá, pero detalles que uno como mujer quizá capta en el aire y yo llegué con él y ese día me había quemado el dedo, ¿verdad? Lo tengo mero bomba ahí, entonces no podía escribir porque tenía el dedo quemado, exactamente como 2 horas antes me había quemado. Entonces yo le dije, lo voy a grabar porque no puedo escribir. Y hizo un gesto así como, va. Otro hubiera dicho, y mira, ¿y qué te pasó si trae el dedo rojo? No sé, alguna cosa. Y uno, me quemé, me hubiera dicho yo, qué sé yo, una plática así más, pero no es así como militar, ¿verdad? Como a lo que vamos. Sí se explayó en contestarme y todo, pero no esa calidez, eso es lo que me voy a referir. O sea que ya de ahí uno de viaje ve la poca calidez o, por ejemplo, un detalle. eh, a las personas que llegan a pedir la cuestión esta de los alimentos una vez al mes, que vienen de una comunidad, y ahí lo expliqué yo creo que Aurora se lo contestaba, le dan, el líder de la comunidad les da como un cuponcito, ¿no? Ujú. Y pues son personas mayores y bien humildes y casi en la Hola, mayoría. Elmer. ¿Vea? Entonces, llegan a recibir y no traen el cuponcito, a alguno se le perdió y no se lo da, punto. Ujú. Entonces uno como parroquiano, pero padre, ¿cómo va a hacer eso? O sea, ya se sabe que ella viene siempre, que está enlistada, que esto, que el otro. Ahí están las canastas de ellos, son normalmente 300 personas. No trae el cupón y ya. Por eso son reglas. Y entonces, pero mire, eso no es la miseria. Una compañera le decía, pero ¿cómo va a hacer eso? Bueno, una cosa que me falta es ser misericordioso. ¿Y entonces qué estamos? Le dice mi compañera. ¿Entonces qué estamos? Vea, una Ujú. discusión ahí. Entonces son No se le detalles, dejó. sí. Ujú. Entonces, y es así para decir las cosas de frente, o sea, horrible. Bueno, él dice que eso es lo que hay que hacer, pero entonces en todos esos detalles uno ve a veces esa falta de accesibilidad, de como calidez, de no sé, de no bajarse del púlpito y meterse. Bueno, en los domingos sí se despide la gente al final y todo, pero en lo normal.
chao pescado, o sea, dio la liturgia y se fue. Entonces, uno en las otras actividades, cuando llega ya que él no está, ¿verdad? Algún tipo de asamblea, algún tipo de otra actividad, entonces ya uno es otra cosa porque ya uno está como en familia, aunque eso me cuesta un poco aquí sentir esa pertenencia, pero ya es diferente esa calidez y ok, veámonos a tal hora antes de la actividad y vamos a comer algo y ya nos vamos. O sea, hay eso, pero con el líder no se puede. Entonces, de eso se vive mucho en la Iglesia Católica, ¿verdad? Esa poca accesibilidad, esa Ujú. poca, sí, relajamiento, ¿verdad? Falta el tema que vamos a tratar hoy, que es la hospitalidad en la liturgia, Mm. Y ¿verdad? normalmente se espera, pues sí, de todas las personas que sirven, porque ciertamente la comunidad está mirando a esas personas que sirven, pero el ojo está puesto en el líder, cómo predica, cómo se comporta, cómo atiende a la gente, qué, qué sonrisa o qué cara anda. Y a veces están enojados y se les nota en el altar. Y qué feo, porque toda esa como falta de coherencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues los que siguen por convicción y los que no, pues no me gusta, me voy, ¿verdad? Sí, eso me imagino que indispone en la celebración, por supuesto. Ujú. Sí, Sí, detalles, sí. Ujú. pero más o menos así me fue. O sea, Y pero al la, final y agradecida la, porque me dio la entrevista al final. ¿y qué te dijo? ¿Qué te respondió? Bueno, fue como que fue general, yo le hice la primera pregunta y como que abarcó Ujú, todo y listo, ¿verdad? Pero él dice que sí, que la liturgia está totalmente inculturalizada, que, mm, pero él se refiere más a la teoría, no a lo que está escrito, porque efectivamente sí, la Iglesia Católica, eso, bueno, lo vemos desde el Vaticano II, ha venido mejorando, mejorando, y sí, habla ciertamente mucho de así. la inculturación de la liturgia. Ajá, Ujú, entonces él se apega a eso, pero ujú, ciertamente deja ir la práctica, ¿no? Y qué es ujú, lo que uno como feligres ve y nota de todo eso que le estoy diciendo. Entonces, pero él dice que sí, que efectivamente en su parroquia no se vive tanto la cultura salvadoreña propia, ¿verdad? Nativa, porque pues no llegan tantos personas que son, o sea, que más bien hay un mestizaje en general en el país, pero propiamente en esa zona, que es como la zona central o lo que llaman como la zona rosa, ¿verdad? Que es como donde están los negocios y los edificios únicos que te pesan en el país, están ahí congregados. Entonces, todo eso envuelve a la parroquia y lo que decía, que llega mucho extranjero o mucha gente salvadoreña casada con extranjeros. ujú. Entonces, definitivamente usted en la iglesia difícilmente ve, o sea, los salvadoreños, los nicaragüenses, todos tenemos como un- una forma física, ¿no? Y ellos son los propiamente de acá, son pequeñitos, morenitos, y pocos de ellos se ven en la iglesia. Entonces, de viaje uno ve, se nota ese mestizaje o propiamente extranjeros que hay ahí. Entonces, por eso la liturgia es más acorde a ellos, dice él, con sus cantos más clásicos, no se mete tanto como letras que son propias de acá o ritmos que son propios de acá, que dice que es una liturgia más clásica. Y yo diría como más conservadora, quizá. Ok. Entonces, más o Pero menos. usan gestos litúrgicos. ¿Qué contestó a esa pregunta? Había una pregunta que dice, ¿nuestras liturgias tienen gestos y símbolos culturales de nuestra tierra que permiten No, expresar los valores del reino? no se No. usan símbolos, era lo que yo, digamos, ponía de Ajá. ejemplo, que era totalmente, y él también lo mencionó, que era porque él, digamos, es hijo de una parroquia que es aquí más cercana a mi casa, Santa Tecla, Ujú, y y ahí es otra cosa, ¿verdad? Él me decía los cantos, y yo lo vi también en otra parroquia que está, en otro templo que está a la par, donde las vestimentas del sacerdote, que ciertamente son mucho más sencillas. De hecho, que son jesuitas, ellos no se sientan en el altar,
ellos no se sientan en la silla que siempre se sienta el sacerdote, ellos se sientan a un lado. O sea, todos esos gestos, todas esas cosas se notan en esa parroquia que está aquí cercanísima. Y las letras de las canciones son como esas que, es que hay creo que un CD o un grupo que se llama, usted lo mencionó el otro día y que la canción que puso era de ellos. Bueno, esta gente, no sé si es Flor y canto. algo así, dan conciertos y todo. Ajá. Entonces la música esta, o la letra, la incorporan a los cantos litúrgicos, pero en mi parroquia esta no. O sea, hay Bueno, muchos, veamos, demasiados gestos. vemos que aunque la Iglesia Católica es muy, pues tiende a ser hegemónica, es muy plural, ¿verdad? Es muy diversa, También. ¿verdad? Igual que todas las nuestras. Sí, Aunque haya, digamos, nosotros es muy universal porque, sí, bueno, si aunque esta haya, sí liturgia está de en todo hoy el mundo, está en todo el mundo, si esta lectura se lee aquí, se lee en China, y etcétera. sí, Pero en cuanto pe- a eso, sí es muy diversa, aunque las parroquias estén a la par. exactamente. Y así pasa también con la iglesia metodista, con la valdense, con cualquier otra iglesia, ¿verdad? Aunque haya grandes lineamientos, pues, y vemos que depende mucho, lo que tú nos estás comentando también, es que depende mucho del líder, ¿verdad? También el líder o la líder juega un papel muy importante en tanto si es muy cuadrado o si es más permisivo, ¿verdad? El ejemplo que estás dando de los jesuitas, por ejemplo. Perdón, padre, profesor, por ejemplo, el padre que me contaban, uno que no conocí, en cuanto a esa experiencia que se tuvo ahí sobre los alimentos de las personas que ocupan, decían, es que ese sacerdote tenía, bueno, ahí enumeraban los defectos, pero tenía algo que era generoso, porque si llegaba gente adicional, él sacaba de su dinero y mandaban a comprar inmediatamente para armar nuevas canastas y que la gente no se fuera sin nada. Entonces, ves cómo es una cosa muy del líder, de la persona que está al frente, y todos con sus Claro. defectos y con sus virtudes, ¿verdad? Eso pasa en todas las iglesias, así es que tranquila. Bueno, muchísimas gracias por informarnos y por haber superado los obstáculos que tuviste al principio y esperamos que tu dedito siga mejor. Ujú. Así, ahí Ok. va. Bueno, ¿quién había pedido la palabra? Joaquín, ¿verdad? Joaquín, cuéntenos, ¿cómo le fue a usted? Sí. Sí, No, bueno, a mí me fue, la verdad que bastante bien. En realidad, en un comienzo pensé en hacerlo. ¿Me escuchan? Bueno, sí, parece que la conexión es inestable. ya te Este, escuchamos. Pensé hacerlo con gente de la iglesia valdense, eh, pero no recuerdo con cómo se está dirigiendo la iglesia valdense. Eh, Sobre todo porque este pastorcentrismo en los últimos años ha ido bajando la cantidad de personas interesadas en asumir está configurado el modelo pastoral de la Iglesia Valdense. Entonces, eh, es como que el pastor ha pasado a ser el centro de muchas cosas, cuando en realidad el origen de la Iglesia Valdense tiene su riqueza en el movimiento de los laicos. Este, entonces, traté Sí, de el no papel buscar del un laico ha pastor sido strict. histórico, ¿verdad? Claro, claro, es que en realidad Baldo fue un laico católico, y los Sí. laicos fueron los que predicaban y todo eso. Pero bueno, Para los que no saben, eh, ¿verdad? La iglesia valdense es pre-reforma, ¿cierto? No recuerdo el año, ¿vos te acordás? mil, mil Como mil, ciento setenta. sí, Este fue, año se fue una cumplen los iglesia, 850 años de Movimiento Valdense. fue una iglesia que surgió pre-reforma protestante, o sea, ¿verdad?
Entonces, muy interesante. Por un laico católico. ¿En dónde? En Francia, ¿verdad? Sí, en Lyon, sí, en Lyon. Bueno, entonces traté de que no me iluminara un pastor. O sea, tengo muy buena relación con casi todos, pero bueno, está. Eh, y le pedí un laico que actualmente en Montevideo está encargado de un equipo de liturgia, el cual lleva adelante, y eso es lo que hizo Mauricio, que es el encargado es el que lleva, el que dirige ese grupo. Y, y bueno, ahí pudieron algunos leer las respuestas. La verdad que fue muy amable y muy receptivo. Y después también le pregunté a una amiga que además es compañera de trabajo, que ella se está formando y actualmente trabaja como pastora metodista, que bueno, que ella hace más, ahí se ven las diferencias entre las iglesias históricas en Uruguay. La iglesia Valdense es una iglesia más de, cara- de carácter étnico, es bastante cerrada, es, es, y, aunque hay algunos movimientos para abrirla, sigue siendo bastante cerrada, mantiene elementos culturales de Italia, que es como digámosle la sede central o la rama central, Ujú. muy arraigados. Hasta hace no muchos años se hablaba un dialecto específico del norte de Italia que se fue perdiendo porque no se fue enseñando. Ya no, te da como un plus dentro de lo que es la estructura. Parece una tontería, pero en realidad vemos como la cultura incide muchísimo en lo que es la iglesia. Y, y la iglesia metodista es una iglesia más de carácter misionera que llegó a Uruguay por misioneros estadounidenses. Entonces ellos trajeron sus formas, pero siempre estuvieron mucho más abiertos a las culturas que había acá en Uruguay. Y particularmente en la actualidad están llegando muchos centroamericanos. Entonces la Iglesia Metodista es una de las primeras que los ha recibido y está como tomando mucho de sus elementos, de su cultura, de sus alimentos. Por ejemplo, un elemento cultural esencial es que se juntan un domingo a veces se reúne el grupo de gente cubana y cocinan algo típico de Cuba o de República Dominicana, etcétera. Y eso también se ve reflejado también en las liturgias porque cada vez se está introduciendo más, sobre todo la cuestión de la música, se nota mucho más porque traen ritmos centroamericanos, que acá somos más de la guitarra criolla y, digamos, de ritmos más melancólicos. Más caribeño, más, si vienen de Cuba y de República Claro, Dominicana. están trayendo mucho más ritmo, más movimiento, digámosle. Acá Ujú, en Uruguay el movimiento es, me levanto del asiento para cantar, me siento otra vez. Ese es el movimiento. O sea, ujú. y ahora como que ya hay otra cosa que se ve. Ya las maraquitas y todo eso. Y a veces aparecen, sí, Bueno, qué que interesante, ¿verdad? incomodan bastante. Cómo Sí, la migración también va dando sus aportes, ¿sí? sí, Ajá. sí. Eli, Sí, ahora que Joaquín menciona eso de la música, me recordé que él en particular, bueno, ustedes saben que dentro de la Iglesia Católica existe el movimiento carismático, ¿verdad? Y él es totalmente contrario. De hecho, en la parroquia hay un grupo bastante grande y antiguo y solo por la gracia de Dios no ha desaparecido, ¿verdad? Pero él, como decimos, le tiene la perseguidora montada. Y, y es ilógico porque cuando hay actividades grandes, quienes más les ayudan, quienes más le ayudan a él,
son los servidores que pertenecen a este movimiento, ¿verdad? Y entonces mencionó una cosa que decía que a veces queremos forzar la liturgia y meter cosas que no tienen que ver con la cultura. Y mencionó eso, por ejemplo, que, que en África, ¿no? La danza es muy, oran con el cuerpo y entonces incluyen eso como muy natural en la liturgia y que aquí lo intentan hacer, pero que no es parte de la cultura. Entonces yo, en mis adentros, porque no le discutí para que me terminara la entrevista, pero la música también es, bueno, la música en general es parte de todo el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos nuestros propios ritmos, o sea, no es que no tenemos música y que no se podrían incluir en la liturgia. Entonces, y que eso de ¿cómo se llama? De los movimientos con el cuerpo en la liturgia, eso es totalmente inaceptable. Entonces sé Ujú. que se estaba refiriendo a este grupo que tiene, que los miércoles se reúnen ahí en el templo y se los tiene que aguantar porque la casa cultural está a la par, pero él es totalmente contrario de este movimiento, como lo son muchísimos sacerdotes y muchísimas feligreses también, a como hay otros muchos que lo apoyan, ¿verdad? Al Ujú. movimiento. Y es un movimiento grande, el movimiento carismático católico, que es muy similar al pentecostal, Ujú. evangélico, ¿verdad? Eh, ok. Bueno, sí, son expresiones de cultuales que surgieron, ¿verdad? En la historia. Tanto en algún momento vamos a estudiar el carismatismo y el pentecostalismo. Y han influenciado mucho a las iglesias, inclusive a la católica. Pero ahora más que el pentecostalismo y el carismatismo se da el neopentecostalismo, ¿verdad? Que son estas grandes iglesias, este, que rompen con el esquema litúrgico tradicional y tienen otras comprensiones diferentes, interesantes, algunas cosas, otras criticables, sobre todo porque están muy ligadas a las políticas neoliberales socioeconómicas, algunas veces, pero tienen cosas buenas también, ¿verdad? Que hay que rescatar. Entonces, muchísimas gracias, Joaquín. Eh, Joaquín, entonces, no me quedó claro si se usan los símbolos y los gestos a la persona que entrevistaste. Bueno, No, parece no, que no. no. Sí, que, o sea, símbolos hay algunos que se han dejado de usar. Por ejemplo, la tradición valdense. En Italia se utiliza la toga todavía. Los pastores utilizan toga. Acá en el Río de la Plata no utilizan toga. Inclusive sería rarísimo verlos. Pero cuando hay determinadas celebraciones, sí, o fiestas, digámosle, la fiesta del 17 de febrero, la fiesta de la fraternidad valdense o alguna otra, es bastante común ver a señoras vestidas como si fueran las antiguas señoras valdenses en los valles valdenses del norte de Italia. Ah, Eh, Igual venimos de una tradición, nosotros, o sea, los valdenses nos adherimos a la Reforma Protestante, a la Reforma Ginebrina, lo cual ajá. significa De Calvino, que, sí. ahí va, en realidad sí, anterior a la de Calvino, y somos bastante reacios a los símbolos, digámoslo. Ajá. Ok. Bueno, sí, es que Y gestos depende. tampoco es algo bastante común de ver, más allá de la imposición de manos, que se hace muy pocas veces. Ajá. No es muy común ver gestos físicos, por lo menos, digámosle que, por lo Ok. menos la denominación en los valdenses. Bueno, muchísimas gracias por tus aportes. Vamos a ver cómo le fue a los metodistas allí en Honduras.
con Aurora. Buenas tardes, compañeros, compañera y profesor. Y, Em, yo tenía dos opciones. Podía entrevistar a mi esposo, ajá, que, que está encargado de una iglesia metodista en Estados Unidos, pero también podía entrevistar a mi papá, que mi papá y mi mamá son pastores menonitas. Yo tengo trasfondo menonita antes de ah, conocer a mi esposo. Em, y pues estuve muchos años colaborando en el ministerio con mis papás. Entonces, pues, pues al final, pues ya que estoy aquí, estamos aquí en Honduras, entonces no estamos compartiendo ahorita mucho presencialmente con iglesias locales allá en los Estados Unidos. Nada más estamos con los líderes y pastores de los ministerios hispanos, más que todo por la cuestión de que estamos vía remota, ¿verdad? Un poco más complicado, pues hice la entrevista a mi papá. Entonces, es una iglesia menonita en San Pedro Sula, Honduras. Es en la zona costa, en la zona norte, en la costa del país. Entonces hay bastante calor, están cerca las playas y todo eso, ¿verdad? Y la primera pregunta que dice, ¿cuál considera usted que es la sensibilidad cultural de nuestra iglesia para relacionarse con la cultura local? Pues me comentaba mi papá que él cree que algunos elementos dentro de la iglesia que él tiene son elementos que han nacido pues de las mismas personas, o sea, de la cultura con la cual ellos se sienten cómodos, y más que todo es música cristiana contemporánea. La decoración pues es por parte de la comunidad de fe, elementos decorativos, pero que, bueno, y esos elementos muestran sensibilidad a la cultura del entorno, pero piensa él que definitivamente se necesita fomentar más la cultura local dentro de su iglesia y en las reuniones que se realizan. Y en cuanto a ritmos y música autóctonos, piensa él que no utilizan en su iglesia ritmos y música autóctonas del país, pero que sería muy interesante hacer el ejercicio de implementarlos, ya que pues Honduras se caracteriza por tener una riqueza cultural bastante amplia en cuanto a ritmos y música autóctona, tanto que la música pues ha trascendido las fronteras y se ha hecho conocida internacionalmente, sobre todo, por ejemplo, los ritmos caribeños, por ejemplo, de la etnia de los garífunas. La punta ha trascendido fronteras y es una música muy conocida en muchos países, pero no se utiliza mucho en la iglesia. Y la pregunta número C, la número C. Nuestras liturgias tienen gestos y símbolos culturales de nuestra tierra que permiten expresar los valores del reino de Dios. Decía mi papá que tenemos algunos símbolos culturales que nos permiten expresar los valores del reino de Dios, y él me ponía el ejemplo de una fiesta que ellos realizan en la iglesia, que es la fiesta de las primicias. Dice él que esta celebración pues la toman de la Biblia, del Pentateuco, en Números, en el libro de Números 28-26 habla sobre la fiesta de las primicias, pero que ellos lo hacen a su manera, lo celebran junto con la comunidad, y las ideas y la creatividad sale de la comunidad de fe. Por ejemplo, adornan todo el altar con frutas locales que cada persona lleva de su casa, las que encuentra en su colonia, en su barrio o en el mercado más cercano. Y la ornamentación, la decoración son plantas, flores y otros elementos que son de la zona. Entonces, pues en la zona se da bastante los cocos, las palmeras y otras plantas que son así de clima cálido. Entonces, con eso es con lo que la gente decora para esa Clima fiesta. tropical. Y decía yo, Bob, que está de acuerdo en que se debería incluir más elementos como este de manera más consciente para honrar la cultura del país. Y la última pregunta
que si existe la pluralidad cultural y que si se valora. Entonces él decía que Honduras tiene una riqueza en etnias, por lo Ujú. tanto, pues estamos acostumbrados a compartir en cualquier grupo social con la diversidad de nuestro país, porque es muy común en aulas de clase, en la iglesia, en centros de trabajo, en donde laboramos y todo eso. Es muy común que hayan personas de todos los eh, colores, alturas, rasgos característicos de diferentes etnias, unos más mestizos, otros más europeos, otros más con rasgos de etnias, por ejemplo, los lencas o garífonas, que son personas afrodescendientes. Entonces, toda esta diversidad, ustedes la pueden encontrar en cualquier lugar en Honduras, que ustedes vayan, van a un colegio, una escuela, un centro de trabajo, van a encontrar que las personas son así, bastante diversas. Y por eso estamos acostumbrados a esa diversidad. Pero decía mi papá que de manera consciente, él cree que no estamos valorando esa riqueza cultural dentro de las iglesias, ni esa diversidad que tienen nuestros miembros en las iglesias, porque se podría dar más participación a estas personas para que puedan compartir elementos de su cultura. Y eso pues cree que de manera consciente en las iglesias no se está dando. Comprendo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista que le hiciste a tu papá, al pastor menonita, de allá en Honduras. Muy interesante eso, que de manera consciente, o sea, de forma intencionada, no se está dando, ¿verdad? Se dan, pero bueno, lo mejor es, si se da natural, es hacerlo consciente, ¿verdad? Porque es importante también. Bien, ¿quién quiere continuar? Bienvenidos y bienvenidas los que llegaron ahora. Ujú. Hola, Pablo. buenas. Profesor, yo puedo continuar. Sí, claro, Germán, Sí, bienvenido. ¿qué tal, compañeros, compañeras? Buenas noches. Yo, en este caso, justo esta semana que pasó, me encontré con un amigo que ya es pastor hace mucho, mucho tiempo allá en Estados Unidos para una comunidad latina. Entonces, cuando viví en Estados Unidos, yo participaba y había una diversidad cultural, pero tremenda, entre muchos salvadoreños, mexicanos, peruanos, un montón de peruanos, um, guatemaltecos. Entonces, había realmente una diversidad. Y lo que él me comenta es yo percibí una cierta confusión en cuestiones de conceptos, ¿no? Porque confundía la sensibilidad cultural con precisamente lo que decía, comentaba el compañero Luis Breña, con la estética. Indicaba Ujú. que la elección de la música o el ritmo que se puede elegir en la iglesia es más acorde al agrado que pueda tener, se puede decir, la comunidad. Evidentemente, si la comunidad era hispana o latinoamericana, el agrado iba a ser música que tenga cierto tipo de ritmos. Y esto fue, se podría decir, una evolución a muchas de las iglesias bautistas americanas, de donde él proviene, en donde no había música dentro de las liturgias, con mucho ritmo, aplaudiendo, expresándose a través del cuerpo. Eh, es por eso que él se denomina como parte de la corriente que hubo hace muchos años atrás, como los bautistas renovados, en donde buscaban renovar, se podría decir, la liturgia dentro de las comunidades. Entonces insertaban ciertos instrumentos como la conga, como las diferentes tipos de instrumentos, no sé cómo se llaman, pero que le daban un cierto sabor adentro de la liturgia. Entonces, pero que esto estaba orientado al agrado de las personas, ¿no? Y él decía que esta sensibilidad era en función. Por otro lado, mencionaba
de que en muchas de las tradiciones que él venía, se buscaba moldear a la gente bajo ciertos tipos de comportamientos. Y creo que aquí hubo otra confusión en términos de ética con cultura. Pensar que la cultura es ahí había un cierto término bueno, que yo lo transmití, lo reflejé en las respuestas que están en el foro, pero al final yo lo comento, ¿no? Entonces, me pareció esto bastante interesante porque decía, la función de la iglesia es que las personas estén encaminadas a adoptar la, la ética de Jesucristo. Entonces, se puede tener añadidos a eso en la medida que no se afecte eso, ¿no? Entonces, más o menos eso era la... Ahora, sobre los gestos en el culto y en la liturgia, o signos simbólicos de las diferentes culturas que había ahí, no lo sabía. Es el típico templo frío, sin cuadros, sin adornos, sin nada, solo sillas y púlpito y probablemente una cruz, pues. Entonces, ¿qué es lo que recuerdo? Pero lo que sí recuerdo, y él no mencionó, pero yo creo que sí es parte de este reconocimiento pluricultural que había en la iglesia, es que en ciertos domingos después de los servicios, de los cultos, a veces había un compartir y a veces una familia traía algo de su tierra, ¿no? Algo de su tierra para compartir con la comunidad. Me parece que esto es parte de la liturgia y también refleja los valores del reino de Dios en el sentido de hospitalidad, Claro. en el sentido de comunidad, de fraternidad, de unión. Y en el proceso gastronómico es que decían, este tipo de ingrediente viene de mi tierra, viene de esto, o hemos tratado de sustituirlo porque no todo se encontraba allá en Estados Unidos, y comenzaba a hablar un poco de sus tierras al momento de presentar a ciertos platos. Y esto a veces se alternaban, a veces llevaban los hermanos de Salvador, los hermanos de Perú, los hermanos de México, y acá había un intercambio bastante interesante acerca de su propia cultura en esos momentos que recuerdo. Entonces, después de ello, es lo que dice respecto a ciertas características y cosas que se quisieran rescatar, pues él decía, no hay un cierto respeto y no hay una cierta sensibilidad o también voluntad de poder incorporarlo. Lo reconocía como tal. Y era como, lo llevaba a pensar, nunca me había puesto a pensar en esto, o la importancia de por esto para que puedan ser más receptivos la comunidad frente al evento liturgia que no estaba generando. Entonces, en términos generales, eso era la entrevista, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Germán. Muy interesante tu entrevista porque se desarrolla en un ambiente pluricultural, el hispano allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Germán, pero tú eres de Perú, ¿verdad? yo soy de Perú, sí. ¿Tú estás en dónde? ¿En Lima? Yo estoy en Lima, pero básicamente pasé toda mi niñez, mi adolescencia en Estados Unidos. Ajá, Precisamente en esa iglesia es donde yo me comienzo a incorporar al protestantismo, ¿no? ajá. Eh, Cuando era muy niño. Esto de los símbolos, en la tradición protestante hay algunas denominaciones más iconoclastas que otras, ¿verdad? Sí, Iconoclastas significa que no le gustan los símbolos, ¿verdad? Los iconos, no, por una reacción anticatólica. Entonces, se toma, bueno, Calvino era uno, ¿verdad? Se toma esa decisión, las tradiciones calvinistas, pero hay otras iglesias protestantes que no, que sí utilizan mucho los símbolos y hoy en día, pues, debemos buscar símbolos que realmente nos ayuden a propiciar los valores del reino de Dios, porque
porque estamos viviendo en unas situaciones, ¿verdad? En una posmodernidad muy carente a veces de esos valores. Entonces por ahí la liturgia tiene un papel, pero por supuesto que siempre va a haber que respetar los límites que tenga cada denominación allí. O líderes a veces como nos contaba Eli, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, a Pablo, ¿cómo le fue, Pablo? A usted. No se oye por el micrófono, Pablo. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Yo no tuve, sí, pues sí hice la entrevista, pero no tuve el chance de poder subirlo al foro. Pero Ok, estuve compartiendo con, comentanos. sí, estuve compartiendo con el pastor de jóvenes adultos de la iglesia esta, la que se estaba ayudando con unos proyectos, que son de la comunidad Vida Abundante, de Asambleas de Dios. Y bueno, en cuanto les hice las preguntas, digamos, sobre las canciones y la cuestión como autóctona y así, cuando les comenté un poco sobre eso, la idea que ellos tenían eran más como, es como la idea que les viene a la cabeza es la cuestión como indígena, como las cuestiones culturales, así como de montaña, ¿verdad? No tenían así como una concepción como de cultura de aquí, ¿verdad? Para ellos, cuando les hablaba de cosas autóctonas, bueno, para él, cuando hablé de cosas autóctonas, se le vino a la cabeza más como si tenía como ideas de las tribus, digamos, indígenas de Costa Rica. Entonces, por ese lado no hubo mucho. Cuando le hablé, digamos, de la pluralidad, sí tuvieron como eh, más ideas al respecto. En este caso, en Purral, que es una iglesia aquí del distrito, digamos ellos, aquí hay mucha migración, ¿verdad? Entonces, sí tenían como más idea de la pluralidad porque la diversidad, digamos, de pensamientos y de situaciones socioeconómicas es muy variada, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de ellos sí tenían como más apertura hacia este concepto y me dijeron que, bueno, que en la iglesia pues convivían personas tanto de zonas marginales como de otras zonas un poco más clase media baja y que de diferentes, digamos, orígenes, ¿verdad? Como aquí la migración es muy alta digamos, por el asunto de, de los precarios y de otras zonas que se han ido poblando con personas migrantes. Entonces ellos han estado trabajando mucho en esas áreas y han estado como dedicándole mucho esfuerzo, digamos, a la parte de Purral arriba, ¿verdad? Que es donde se ve esa población. Este, pero fuera de eso no tuvieron así como tienen un culto, digamos, y una estructura como eh, muy centrada más como en lo social y no supo así como responderme mucho acerca de las preguntas. Se fue más como por el lado, digamos, del trabajo que estaban realizando. Pero en cuanto a la liturgia, ellos lo que hacen pues es el culto de los miércoles, de los sábados, los domingos y es pues bastante, digamos, estándar, tradicional. Los cantos son los que han tenido durante muchos años y el templo, la estructura, digamos, es muy minimalista, muy sencilla. Tal vez las sillas, el altar con algunas telas, alguna decoración, algunas pantallas. Y no tienen así como integrados elementos, digamos, que yo pueda decir que son como de índole como cultural o de origen, digamos, que quieran identificarse con aspectos, digamos, como propios de aquí, ¿verdad? Ujú. Bueno, autóctono, como ya decíamos por ahí en alguna definición, es lo que brota de su propia tierra, ¿verdad? Mm. Pero claro, a veces hay sociedades, digamos, que son más conscientes de su propia autoctonía y hay otras más alienadas, ¿verdad? Ellos, por Entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa, profesor, ellos vienen, sí me contaron, digamos, los orígenes. Cuando ellos se abrió esa iglesia, ellos nacieron de una corriente coreana,
que Ujú. fue los inicios, digamos, de esa iglesia en específico. Después de que ellos pasaron hace pocos años, fue que se desligaron de esa iglesia coreana y adoptaron, digamos, el sistema de Asamblea de Dios, o algo así entendí. Pero esa idea de autoctonía no era una idea, digamos, que Que es como, estaba ahí. exacto, que está ahí, sino que es Ok. más como lo que popularmente, pues, tienen ideas Ujú. preconcebidas. Elmar, que viene de una iglesia bastante cultural, digámoslo así, que, ¿cómo le fue? Muchas gracias, Pablo. Hola, buenas noches, compañeros y compañeras, estimado profesor. Yo entrevisté a una pastora de una iglesia pentecostal, aunque ella confesó que tenía más tinte de neopentecostal, sobre todo por el tema de los símbolos, donde Ujú. expresa que no hay ningún símbolo eh, que represente la iglesia como tal. Es decir, en muchas iglesias se ve una cruz, se Ajá. ve algo que represente. En el caso de ella solo es el púlpito, las luces, las pantallas, así Sí, tal ya, cual. ya, ya uno ni se da cuenta que está en una iglesia. Sí, entonces, en ese sentido, ella me respondió que, de hecho, en la primera pregunta, si hay una sensibilidad cultural, ella dice que es muy poco o nada, dice, que de alguna manera se quieran imponer sus puntos de vista bíblicos y razonamientos, dejando a un lado, en primer lugar, el conocer la cultura, dice. Esa fue la primera pregunta. En la segunda, cuando dice que habla de, en nuestra liturgia se utilizan ritmos y música autóctonos, ella me hacía referencia que en el caso de las iglesias pentecostales, tratan de asociar mucho la música al contexto, ¿no? Y me ponía de ejemplo como por ejemplo en mi país, es mucho eso de las cumbias, ¿verdad? Entonces, ella me expresaba que habían alabanzas que trataban de tener el mismo ritmo, ¿verdad? Solo que con la letra que tratara de alabar a Dios, ¿verdad? Pero ella decía que sí, viéndolo desde esa óptica, ¿verdad? Que sí, sí había ciertos ritmos que eran parte de la cultura, ¿verdad? Y en la última pregunta, bueno, en las últimas dos que hacen falta, que es, ¿y nuestras liturgias tienen gestos o símbolos culturales? Ella dice que no, ya que no hay una sensibilidad, se pretende, pero no es clara. Y en la última, ¿existe pluralidad cultural en nuestra iglesia? Si se valora y explique. Ella dice que no, ya que no es algo que se promueve en las iglesias, aunque debería ser un punto importante para vernos inclusivos. Pero sí me llamó mucho la atención porque por un tiempo en las iglesias pentecostales era más importante la danza y otros aspectos, incluso símbolos, ¿no? Pero últimamente con estas corrientes neopentecostales pareciera ser que los símbolos quedan a un lado, aunque haya un ritmo, una música que los haga un tanto diferente, ¿verdad? Entonces, personalmente, yo que tengo una iglesia pentecostal, he podido ver algunos de esos aspectos, ¿verdad? Que Sí. caracterizan a las iglesias pentecostales, pero en el caso de esta persona me expresaba que ella ve más que la iglesia va por una corriente neopentecostal, ¿no? Por el tema de los símbolos, incluso Sí. me llamaba mucho la atención porque en actividades o en celebraciones como por ejemplo la Santa Cena, son ya de una manera muy distinta a como se celebraban antes, que era Ujú. algo como más, ¿cómo le podríamos- Ceremonioso. más ceremonioso, Ujú. y que hasta en ese sentido se perdían un poco no sé si el objetivo, pero al menos la forma de celebrar se ha cambiado. Ok. Esa fue mi experiencia. Bien, muchas gracias. Eli. Y que desde que se me olvide, como todos han mencionado mucho lo de los símbolos, bueno, no es un secreto y todos lo saben que la Iglesia Católica está repleta de símbolos, o sea, Ujú. definitivamente ya no podemos vivir sin eso, nosotros los católicos, o sea, sería muy rarísimo llegar, bueno, como el año litúrgico está dividido en colores, ¿verdad? Que yo en un año, en un tiempo ordinario vea un mantel, no sé, o que el padre esté vestido de blanco. Si parece vestido blanco, algo raro o algo se está celebrando diferente, hay una fiesta metida ahí en el centro
y entonces uno o el mismo sacerdote lo explica, pero está bien marcado los colores, por ejemplo, en todo el año litúrgico y en los sacramentos no se diga, o sea, todos son símbolos, todo, que el agua, que la luz, que la vestimenta, y todo tiene un significado y uno, bueno, en el caso mío que soy catequista, tiene que ir al fondo del asunto, ir al texto bíblico y fundamentar todos esos símbolos y enseñar por qué se hacen, por decirle, es para el bautismo, llevamos una vela, quien va a traer la luz, la trae del cirio, que el cirio es el grande que está, y que tiene toda una simbología también, siempre está encendido y entonces la vela que lleva los que van a recibir sacramento, va a ir el padrino o la madrina a coger luz del cirio, que es Cristo, ¿no? Y se la lleva, digamos, a la banca donde se está celebrando o recibiendo el sacramento, porque esa persona que está recibiendo el bautismo ya ahora va a ser luz de Cristo para el mundo. Entonces, todo eso, toda la celebración, sobre todo si son celebraciones especiales o recibida de sacramentos, está repleto de simbologías. Eso es más bien, usted tiene que estudiar para aprenderse el montón de significados y simbología que hay dentro de la iglesia. Sí,